Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto encontrarme con ustedes en este viernes 8 de diciembre. Gracias le damos a Dios porque nos ha permitido empezar y casi terminar la primera semana de este último mes del año 2023. En esta semana, mis queridos amigos, estuvimos estudiando el título Misión en favor de los no alcanzados, la primera parte. Nuestro texto base fue Hechos, capítulo 17, verso 24, que estoy más que segura que a estas alturas del partido ya lo tienes más que aprendido. La palabra del Señor decía: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Era la manera de presentar Pablo a ese Dios desconocido a los atenienses. Una de las principales conclusiones de la narración de la experiencia de Pablo allí en el Areópago es su estudio en el lugar de los hechos de cómo abordar a un grupo de incrédulos no alcanzados que se tradujo en un pequeño grupo de creyentes allí en Atenas. Las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que lo rodeaba, como los traza la pluma inspirada, habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y en la adversidad, así como la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. ¿Sabéis? Él estaba en una posición donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metieran en dificultades. Si su discurso hubiese sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, creedme, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos hasta ese entonces. Por medio del contacto directo con la gente, del estudio de su cultura y religión, y el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que es un tesoro de conocimiento para la Iglesia. Él evitó irritar a sus oyentes, y esto fue en sí un logro importante, inspirado por Dios, según dice la escritora Ellen White. Este es el tesoro de conocimiento al que nosotros, como Iglesia, como pueblo de Dios, debemos prestar atención en esta historia. Y con esto en mente, mis queridos amigos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el estudio de esta semana. Pudimos ver en nuestro estudio que hay nuevas formas de pensar, gente que piensa, actúa y vive de una forma totalmente distinta a la que nosotros vivimos o conocemos. Hechos capítulo 17, versos del 1 al 16 nos habló sobre esto, y vemos aquí que Pablo acostumbraba a entrar en contacto con los judíos para presentarles a Jesús a partir de lo que ellos ya sabían del Mesías. En Atenas se encontró con un desafío.
cómo alcanzar a personas que no habían sabido nada acerca del Dios verdadero. Personas estudiosas, no eran cualquier persona, de pensamiento filosófico y acostumbradas a adorar a cientos de dioses. Se necesitaba una estrategia radicalmente distinta, así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decidió alcanzar a los paganos usando sus propios métodos. Así que utilizó una nueva forma de predicar, y esto lo vimos en Hechos capítulo 17, versos 17 al 21. Después de algún tiempo de predicación en la plaza, los atenienses quedaron extrañados por las ideas que Pablo les estaba presentando. Lo que él decía de Dios no tenía absolutamente nada que ver con la forma en la que actúan sus caprichosos y vanidosos dioses, a los que ellos estaban acostumbrados a ver como dioses que jugaban literalmente con los seres humanos. Acostumbrados a debatir pensamientos filosóficos, veían la coherencia de sus razonamientos. Así que Pablo se había familiarizado con el pensamiento y la cultura griega. Había leído a los autores clásicos y recorrido las calles de Atenas observando atentamente todo lo que veía y conociendo la forma de pensar y actuar de sus habitantes. Así que no hizo nada a tontas y a locas, sino que se preparó. Él buscó una estrategia y se preparó para el entorno donde él quería predicar. Y eso nos llama a nosotros la atención, que muchas veces actuamos premeditadamente y no buscamos el enterarnos de lo que sucede o de la forma de vida en el sitio donde queremos predicar. Esto es una enseñanza que debemos aprender a poner en práctica en nuestras vidas. El Espíritu Santo le estaba preparando para una nueva forma de predicar a personas que no estaban acostumbradas a escuchar acerca de un único Dios verdadero. Así que debemos nosotros también buscar que el Espíritu Santo nos prepare a nosotros. ¿Cómo evangelizar a los no cristianos? Pues vamos a empezar con el meollo del asunto. La palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versos 22 al 23, mi querido amigo, nos da un punto importante y es justamente eso, buscar un punto en común entre ellos y nosotros. Pablo tuvo gran discreción en el Areópago. ¿Cuál fue la manera en la que Pablo trató con los paganos de allí? Primero, él comienza elogiándolos. Segundo, los trata con gran respeto. Tercero, aprovecha los puntos en común que tenían. Y cuarto, no se burló de la ignorancia de ellos. Él predicaba a personas de creencias radicalmente distintas a la de los judíos. Igual que nosotros, para nosotros es un reto que debemos enfrentar con el máximo tacto, igual que lo hizo Pedro. Hacerlo con todo respeto. Debemos nosotros también buscar los puntos en los que nuestros interlocutores y nosotros podamos estar en común y empezar elogiando e incluso admirando y aquellos que son comunes con nuestra forma de pensar o actuar, es decir, aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y a partir de ahí comenzar. Adaptar nuestro discurso a las personas a las que le estamos hablando. Como hemos dicho desde un principio, todos los hijos de Dios son diferentes y más cuando somos de un país a otro, de una familia a otra. Todas las costumbres, las creencias, el modo en el que vivimos, el sitio en el que hemos crecido, somos diferentes y debemos adaptar nuestro discurso a las diferentes personas a las que nos queremos acercar a predicar. Evangelizar haciendo quedadas con un grupo de moteros, hablar de Jesús partiendo de una película, aceptar que mis oyentes adoren multitud de dioses y hablarles de uno de ellos para llegar hasta Jesús. Queridos amigos, debemos hablar a los demás de lo que ellos conocen, no de lo que solo nosotros conocemos. De ahí empieza nuestro punto de partida. La creación es el punto común que Pablo usó. Presentó al Dios creador e incluso, como pudimos ver, él usó referencias de los poetas griegos que él conoció, que él estudió para reforzar su pensamiento. Él hizo un estudio de campo y nosotros cuando nos acercamos a personas o creamos un plan diferente al que nosotros estamos acostumbrados a vivir o a hacer entre nuestros conocidos que son igual que nosotros creyentes o de nuestro propio pensamiento. Y entonces cuando nos encontremos con ellos o querramos hablarle del Señor,
ese trabajo de campo debe sacar a relucir los puntos en común que tenemos. En el caso de Pablo, él usó la referencia a los poetas griegos para poder reforzar su pensamiento. Y después de eso, él empieza a presentar a Cristo. Tarde o temprano llegará el momento, mi querido amigo, de pasar por el terreno común a el camino de las nuevas enseñanzas. Porque después de todo, no conseguimos nada hablando siempre de los puntos en común. Quedarnos solamente ahí sería un gran error. El Espíritu Santo nos mostrará el momento y la forma en la que tú y yo debemos presentar abiertamente a Jesús. Y tú, si te dejas dirigir por el Espíritu Santo, Él te hará dar cuenta claramente cuál es el momento adecuado para poder empezar a hablar. Y llegado el momento, debes estar preparado para que, al igual que a Pablo, unos se burlen de lo que dices. Otros prefieran seguir a Jesús. Otros prefieran seguir hablando del tema quizás en otro momento. Pero vemos aquí que lo importante es que Pablo pudo hablar a todas esas personas y darles la oportunidad de conocer y tener un primer contacto con Dios. Porque unos pocos de esos fueron convencidos y fueron hechos hijos de Dios inmediatamente. Ellos creyeron en Jesús. Todos escucharon lo mismo, pero no todos reaccionaron de la misma manera. Nuestra responsabilidad, querido amigo, consiste solamente en presentar a Jesús de la manera más conveniente. El resultado no te preocupes, porque dependerá del corazón de cada oyente y de Dios. Quizás incluso tú jamás llegues a ver el fruto de aquella conversación o de aquella predicación. Tal vez mucho más adelante, cuando ya quizás incluso ni veas a esa persona, esa semillita de amor que Dios sembró a través de tu palabra se desarrolle y llegue a ser un gran hijo de Dios. Y quizás tú no lo veas, pero ya está ahí, plantada la semillita. Del resto Dios se encargará, mi querido amigo, de hacer aflorar ese conocimiento de Cristo y que llegue a dar fruto al 100%. Nuestra encomienda es, al igual que el apóstol Pablo, hablar, predicar, buscar la mejor manera para poder hacerlo. Y luego, dejar todo en las manos de Dios para que Él se haga cargo de lo demás, de aquello donde nosotros ni tenemos potestad de hacerlo, ni podremos jamás alcanzar, que es el corazón del ser humano. Ese es el trabajo, gracias a Dios, del Espíritu Santo. Espero que hayas cogido muchas pautas para empezar con tu planificación para una predicación a aquella persona que hasta ahora no cree en Dios. Que hayas tomado fuerzas de todo el estudio de esta semana para poner en práctica todo lo que has aprendido y para despertar en ti la gran necesidad de hablar de Dios al mundo. Que no te quedes con ese tesoro solamente para ti, sino que puedas disfrutarlo con los demás. Es mi deseo y oración, que todo el pueblo de Dios, todo aquel que conozca a Cristo, pueda dirigir su predicación, su conocimiento a todas aquellas personas que aún siguen con sus mundos derrumbados y en la oscuridad porque no conocen a Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad de entrar en tu vida con este mensaje en esta semana. Te invito a que me acompañes la nueva semana con la segunda parte de este tema. Nos encontramos el domingo, Dios mediante. Hasta la próxima. Bendiciones. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.